presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto recibirlo aquí en este panel. Muchas gracias, doña Rebeca, secretaria de la Organización Iberoamericana, Max, secretario de la Organización para la Juventud. Me honra mucho. Yo tengo unos punticos ordenados y para ser muy cuidadoso con el tiempo de ustedes, quisiera preguntarles, Max, me habían dicho que 10 minutos. En este llamado a la acción, y tú que has hecho muchas batallas políticas, querido expresidente, con la secretaria Arínspan, que está acompañándonos también el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, que estamos atentos a tu mensaje que nos quieras dar precisamente para posicionar a las personas jóvenes desde el lado de la solución, y es a lo que queremos que tú lo llegues, desde el corazón y en esa pasión que te deslumbra. Gracias, Max. Ahora es un viejo hablando de los jóvenes. Quiero saludar al señor canciller de Guatemala, felicitarlos a ustedes por este panel donde intervienen personas tan importantes, presidentes de varias de nuestras naciones, el presidente del BID, etc. Me voy a referir a los siguientes temas. El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe, la educación en la pandemia, antes de la pandemia y en la pospandemia, y acciones. El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe. Estas regiones sumadas tienen aproximadamente 600 millones de habitantes. Antes de la pandemia, un desempleo juvenil que rondaba alrededor del 22-23%. Países con desempleo juvenil muy bajo, como Panamá, como México, y países con desempleo juveniles inclusive rondando el 35, el 40%. Mi país con un desempleo juvenil entre el 18 y el 22%. Por supuesto, antes de la pandemia decíamos, la única manera de poder superar tan alto desempleo juvenil es con un gran esfuerzo educativo y económico para poder apoyar el emprendimiento. La educación laboral para oportunidades laborales, lo que podríamos llamar la educación laboralizante tradicional, no va a traer soluciones. Los países han hecho muchos esfuerzos. Por ejemplo, en Colombia se creó el Fondo Emprender. Ese Fondo Emprender se creó en el periodo 2002-2010. Yo estaba a cargo del gobierno y se le exige a las empresas que tengan más de 15 trabajadores o tener aprendices o pagar unas cuotas al Fondo Emprender. Ese Fondo Emprender da créditos a los emprendedores que se están formando en el Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia, que es el SENA, un aprendizaje técnico y tecnológico. Después se creó el Fondo Impulsa, con la misma orientación. Y el presidente Iván Duque le ha dado un gran apoyo a lo que se llaman los programas de economía naranja, programas que tienen que ver con todas las expresiones culturales y con toda la innovación. Esos programas tienen grandes incentivos. Por ejemplo, tienen un proyecto innovador, un proyecto de los jóvenes, de acuerdo con las leyes aprobadas en el gobierno del presidente Iván Duque. Tiene inicialmente 5 años de exención tributaria, después unos tributos reducidos y ya después, más años más adelante, se normaliza. Pero además unas condiciones muy favorables de recursos de crédito, que se puede convertir en crédito no reembolsable y se convierte entonces en recursos de capital de riesgo. Por supuesto, nuestros países en educación han logrado superar las grandes barreras en la cobertura de la educación primaria, de la educación básica, pero todavía hay problemas muy graves de calidad. Yo diría que en educación universitaria ya uno podría hablar en la región que se está llegando a coberturas del 46-50%, pero hay dos problemas, el problema de la calidad y el problema de la pertinencia. En el profesorado de primaria, de secundaria,
y en mucho profesorado universitario, especialmente en las universidades del Estado, uno encuentra más presión para vincularse a través de gremios por razones políticas que por méritos. Yo creo que es uno de los correctivos que requiere nuestra región. Y por supuesto, los dineros del Estado no solamente deberían ir a la educación pública, sino poder apoyar planes mediante los cuales muchachos de los sectores de menores ingresos, totalmente pagos por el Estado, pudieran tener acceso a los mejores colegios de educación privada. Cuando mi generación estaba joven, la técnica y la tecnología parecían excluyentes con la educación superior. Había una gran crítica ideológica. Se decía la técnica y la tecnología son para congelar a los muchachos. Creo que hoy, con los ciclos propedéuticos, la educación por ciclos, la articulación entre la media y la técnica y la tecnológica y la universitaria, ese gran prejuicio se ha superado. Es muy importante la educación por ciclos. Es muy importante la doble titulación. El presidente Iván Duque se ha propuesto que llegue un momento más temprano que tarde, que todos los bachilleres de Colombia tengan título de bachiller académico y bachiller técnico. El presidente Duque, con una nueva ley de conectividad, aspira a conectar rápidamente 10.000 escuelas públicas del país. El partido nuestro está proponiendo que se conecten las 40.000 escuelas públicas del país y que además en todas haya bachillerato técnico y académico, donde no estén los profesores, los instructores para la parte técnica por la vía virtual, pero adicionalmente con una presencia frecuente de instructores itinerantes, no una presencia permanente, sino frecuente de instructores itinerantes en la parte del bachillerato técnico. Además, estamos proponiendo, y ahora lo oía con mucho agrado el señor canciller de Guatemala, que todo joven en Colombia, para poder graduarse como bachiller, tenga que haber aprobado materias de introducción al lenguaje, a la programación de computadoras. Eso le puede permitir a ese joven defenderse en cualquier parte del mundo. Observamos hoy en esta pandemia que se ha superado la brecha entre universidad privada y pública. Vemos muchas universidades públicas en Colombia que han podido en la pandemia tener plena cobertura con conectividad. No se han atrasado los programas, pero la brecha sigue siendo muy grande en lo que es la primaria y la secundaria. Allí ha habido muy buena conectividad en los colegios privados y todavía tenemos muchas escuelas y colegios públicos sin conectividad. Entonces, el hecho del receso de clases presenciales por la pandemia se convierte en un factor de atraso a los niños que están en las escuelas y colegios que todavía no tienen conectividad. Vemos al gobierno del presidente Duque haciendo un gran esfuerzo para expandir esa conectividad. De todas maneras, hay que hacer la siguiente anotación. En lo que es la primaria, la educación de primera infancia, que Colombia ha avanzado. En los años que yo presidí, se instaló el programa de educación de primera infancia para niños de hogares de menores ingresos. Logramos los primeros 400.000. El presidente Duque recibió 1.200.000 y aspira a dejar escolarizados en educación de primera infancia 2 millones de niños de hogares de menores ingresos. Nosotros en el partido estamos proponiendo que a todo niño que nazca de un hogar de menores ingresos se le dé un bono solidario para nivelar la cancha con los muchachos que nacen en hogares de altos ingresos. Que ese bono solidario se pague con un impuesto al patrimonio moderado de las personas naturales de mayores patrimonios y que solo se pueda redimir cuando el muchacho beneficiario del bono haya terminado universidad y tenga un programa, un proyecto de emprendimiento o más adelante cuando ya necesite retirarse
y entrar a disfrutar de una renta. Creemos que esto es bien importante. Es fundamental la educación en valores, la educación en competencias ciudadanas. Por eso nos preocupa mucho que los niños de primera edad, que son los que más necesitan socializar, tener la educación presencial, no puedan estar yendo a las escuelas por la pandemia. Ojalá esto se pueda normalizar, porque requerimos que esas competencias ciudadanas con educación presencial en la primera infancia se vayan desarrollando. Y de ahí en adelante, pues una mezcla permanente entre la educación presencial y la educación virtual. Es muy importante crear condiciones de emprendimiento en todos nuestros países. En la crisis anterior, España llegó a tener desempleo juvenil del 50% y una crisis no tan grave como la actual. Yo temo mucho sobre las cifras de desempleo juvenil en nuestros países a raíz de esta pandemia. Por supuesto, condiciones de educación para el emprendimiento, de recursos de crédito, de capital de riesgo aportado por gobiernos, por entidades privadas, de capital para garantías de financiamiento aportado por los gobiernos, por los bancos multilaterales, para ayudar en todos los proyectos de los jóvenes, en los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. Se habla, y con razón, con esto termino, que la pandemia traerá muchos cambios, que se acelera todo lo que es la fuente de energía renovable. Magnífico. El presidente Duque dejará en Colombia instalada una capacidad para generar 2.500 megas de energía solar y eólica. Se dice que la pandemia va a cambiar muchos hábitos de relacionamiento, hábitos de viaje, hábitos de turismo, va a cambiar hábitos de consumo. Y tenemos que tener la mente abierta como la juventud, inclusive nosotros los viejos, para todos esos cambios. Pero concluyo con esto, muy distinguida señora secretaria de la Organización Iberoamericana y muy distinguida doña Rebeca Grispan, es que tenemos que fortalecer los valores democráticos. Es que necesitamos países seguros, con libertades democráticas, países con una gran promoción del emprendimiento privado y simultáneamente con soluciones sociales. El emprendimiento privado y las soluciones sociales no son excluyentes. Aquellos que en nombre del individualismo egoísta o en otro extremo del odio de clases los hacen excluyentes están muy equivocados. Una economía fraterna, creativa, tiene que impulsar muchísimo el emprendimiento privado, que es la fuente de recursos para las políticas sociales, e impulsar muchísimo las políticas sociales, que son el factor de legitimación de los emprendimientos privados. Agradezco inmensamente a ustedes, doña Rebeca y Max, y estoy muy honrado de participar en unos paneles de tanta importancia. Muchísimas gracias.